Bueno, ¿cómo andan? Em, Supongo que avisaron en WhatsApp por las dudas que estamos empezando. Em, Como siempre, supongo que va a haber alguien que grabe las clases por las dudas. Em, a ver. Bien. Ahí debe estar grabando. Acá Lucero Pali dice que en la clase anterior hablamos de que dentro de la clase media había dos clases, o que estaba subdividida en dos partes, y que ella dice que en Giddens parece que estaríamos hablando de tres partes de la clase media. A ver, no creo, pero ahí lo vemos. No se va a ver mucho, pero bueno. Entonces estoy acá en el capítulo de... Ajá. Uy, de Giddens. Bien, entonces todo esto sería una introducción del texto. Estoy en el capítulo 10 de... ¿No es cierto? ¿O todavía no? Parece que no. A ver, todavía no llegué. No, me parece que es más arriba. Sí. El capítulo 10. Que por las dudas, sí, yo creo que no puede ser que no lo hayan leído hasta ahora, pero comienza acá en la página 147 de Giddens. Entonces lo primero que les va, a lo que ustedes tendrían que reparar, es esto de clase, por ejemplo, y esto de la teoría de Marx, que fíjense que es bastante cortito. Voy a ponerlo apaisado, así se ve mejor. A ver, me acerco un poco más. No entiendo por qué se ve tan lejos ahora. No cambia mucho. Entonces,
Les digo, ahí la teoría de Marx dice, después la naturaleza de la clase, que va a seguir hablando de Marx, y ahí en la teoría de Weber deberían buscar la segunda respuesta. La segunda consigna se refiere a eso. Acá, por ejemplo, la teoría de las clases de Erik Olin Wright no nos lo vamos a pasar de largo. Frank Parkin también. Las clases en las sociedades occidentales actuales. Acá va a empezar a hablar de lo que nos interesa. Entonces acá, en esta parte de la riqueza, va a hablar de ese 1% que veíamos en el teórico. La clase alta. Divisiones en función de la clase social. La clase alta, la clase media. La clase obrera. A ver. La expresión clase media designa a personas que tienen ocupaciones muy diferentes. Según algunos observadores, la mayoría de la población de Gran Bretaña pertenece a esta clase hoy en día, porque la proporción de trabajos de cuello blanco ha aumentado considerablemente en relación a los de cuello azul. Hay 3 sectores bastante distintos dentro de la clase media. Está bien. La vieja clase media se compone de trabajadores por cuenta propia que son propietarios de pequeños negocios, comercios locales y pequeñas explotaciones agrícolas. La proporción de personas que trabaja por cuenta propia ha disminuido, bla bla bla. Los pequeños negocios son mucho más inestables que los grandes. La clase media alta se compone principalmente de quienes ocupan puestos directivos o profesionales. Está bien. Bueno, si quieren, distingan estas 3 clases, y si quieren, distingan como yo lo hice solamente en clase media alta y clase media baja. Porque esta categoría de clase media, vieja clase media, él no explica por qué se llama así o qué significa esa subdivisión dentro de la clase media. No sé si se refiere a que sería una clase que está en retroceso, que cada vez hay menos personas que pertenezcan a esa clase y por lo tanto es una clase media vieja, no solo porque esté habitada por personas mayores, sino porque se está retrayendo. Pero no sé, igual por eso, si les parece lo más apropiado, hagan esa distinción en 3, si quieren. A mí me pareció irrelevante, como que lo más importante sería distinguir entre clase media alta y clase media baja, porque generalmente así se habla comúnmente en sociología, y si ustedes ven a algún sociólogo que hable en la televisión, va a hablar en estos términos. Por eso. Además tampoco estaba seguro si había una mala traducción ahí y eso. ¿Qué más? Hay varias consultas, me parece. Ahí estoy yendo para atrás, ¿eh? Luis Cela Sosa dice que a qué se refiere cuando dice caldo de cultivo, pero no sé a qué se refiere quién. Yo no sé si lo dije y no sé a dónde lo encontraste, pero básicamente es una expresión que se suele usar para decir
que tal fenómeno o proceso empieza a generar otro proceso, en el sentido de que es un espacio o un acontecimiento que propicia como todos los elementos para que la cultivación es hacer crecer algo. Cultivar, no sé, frutas y verduras o cultivar una bacteria es hacer que crezcan. Es eso, es la expresión. Igual la podrías googlear, porque no es un concepto sociológico. Inés Martínez dice que yo hablé de países socialistas y me quedé con la duda de que es un país socialista. Ahora no recuerdo bien en qué momento lo habré dicho, pero me imagino que me refiero a que a partir de la Revolución Rusa, que es en 1917, si no me equivoco, empiezan a surgir países socialistas en el mundo. Esto es para los occidentales capitalistas, el avance del comunismo. Para muchos significaba eso. Ya les busco por las dudas. 1917. Sí. A ver. Así es. Y a partir de esa revolución, Rusia se convirtió en un país socialista. Ellos asimismos, y de hecho deja de existir Rusia para llamarse en español URSS, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Porque además de lo que era Rusia, empieza a anexarse otros países que están ahí alrededor, que la mayoría son de Europa Oriental, como por ejemplo, vamos a ir al mapa de Rusia. Rusia es todo eso gigante que está acá. Y por ejemplo, estos países como Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán, Ucrania, Bielorrusia, parte de Polonia, Rumania, y creo que llegaba hasta Yugoslavia. Todos esos países que serían Europa del Este, estos ya son asiáticos, eran países socialistas. Y después, la fecha de la Revolución China yo no me la acuerdo ya, pero fue bastante después. Bueno, no sé si bastante, por eso. Pero fue, busquémoslo. La Revolución China. 1949, sí, fue unos años bastante después. Y entonces China, que es un país también bastante grande, también se convirtió en un país socialista, basado en las ideas de Marx. Para hacértelo resumido, estas cosas que pensaba Marx, estos países decidieron implementarlas y en cada uno de esos países instaurar una dictadura del proletariado, así se llama, que es básicamente una dictadura de los trabajadores.
de los obreros. Eventualmente también Corea del Norte, que hasta el momento sigue siendo un país socialista. China también más o menos sigue siendo un país socialista. Y algunos países del sudeste asiático se llaman estos, que están todos esparcidos por acá. ¿A dónde más hubo intentos de otras? En Francia, por ejemplo, pero no prosperaron. Y en Cuba es lo más conocido que tenemos y más cerca a nosotros acá, que hasta ahora sigue siendo un país socialista, por ejemplo, como China. Entonces, de pronto, países muy importantes, sobre todo China y Rusia, se transformaron en países socialistas y dejaron de ser países liberales orientados por el capitalismo. Eso es un país socialista que está basado en las ideas de Marx, además, básicamente. Es así de simple. En las peleas políticas a veces algunos liberales acusan a otros de socialistas, pero es puro palabrerío. En el sentido de que algunos pueden decir que Argentina, quieren que Argentina sea como Venezuela. Venezuela un poco también es un país socialista. Más o menos, pero supongamos. Sí. Estela Monzó quería preguntar sobre el punto 4, que pide definir empresas transnacionales y su relación con la salud. Y además solicita un ejemplo. Y el ejemplo que se le ocurre a ella, que nadie debería copiar, es Bayer, que es una empresa alemana de medicina, de medicamentos. Sí, es un ejemplo. Pero como les digo, como ya les dije, o por lo menos se lo fui corrigiendo en los trabajos que vamos corrigiendo, valga la redundancia, cuando damos un ejemplo, cuando se pide un ejemplo, entonces en este caso el ejemplo, se está pidiendo un ejemplo de una empresa transnacional, de alguna manera, ¿sí? Que tenga que ver con la salud, básicamente. Ese es el punto 4. Un caso concreto de una empresa transnacional que tenga que ver con la salud. Entonces, el ejemplo no es, de nuevo, no estamos en la escuela primaria. Entonces, el ejemplo no puede ser simplemente poner ejemplo. Alguien en esa de cuál es la empresa transnacional relacionada con la salud, es que me expliquen qué conexiones tiene esa empresa con el sistema de salud argentino, por ejemplo, o qué información pueden encontrar que sea relevante para el punto de sobre esa empresa que ustedes elijan.
Sí, Bayer es correcto, pero esto que les digo, tienen que explayarse sobre el tema. Ok, esto es una consulta que no, que suelen hacer y que yo no entiendo de qué me están hablando. Empresa transnacional en base al texto de Arellano, no en base a lo que a mí me parece ni lo que busqué en Google, sino lo que dice el texto este de Arellano, porque está explicitado en la consigna y porque esa es la bibliografía que hay que usar para completar el trabajo. Entonces, una vez que expliqué brevemente qué sería una empresa transnacional, también acá me preguntan si sobre el punto de 3 sería el de las clases media, alta, media, obrera, infraclases, si ponen los porcentajes actualizados. Pero actualizados con respecto a dónde, al mundo o a Argentina. Tampoco. Por eso en las revoluciones, por ejemplo en la Revolución Francesa sabemos que primero sería la Revolución Inglesa, que no la vemos, pero es anterior, bastante anterior a la Revolución Francesa. Ahí mataron había un emperador y em, simplemente lo detuvieron. Hay una película de Bertolucci, creo que se llama, que se llama El último emperador, que ahí se muestran los últimos días del emperador chino, antes de la revolución. O sea, y durante y después de esta revolución. Claro, Deb. Con respecto a las empresas
apropiadamente a esto. Por eso, y en base a algunos prácticos que ya corregí, no copien y peguen, no lo hagan. Lean los textos completos, además. No vayan a leer ese pedacito donde ustedes creen que está la respuesta, porque eso no existe. Yo no les estoy haciendo preguntas para que ustedes copien un pedazo del texto y lo pongan en el práctico, porque ese ejercicio es de la secundaria. La y además que ya se los vengo diciendo muchas veces. Todavía no hay novedades sobre el parcial y cuándo lo vamos a rendir ni nada. Así que nada, por el momento de nación, de provincia, de municipio, en la universidad es lo mismo. Hay directivas extrañas que porque se van haciendo a medida que van sucediendo las cosas. Entonces, como esto es una situación muy particular, no hay un protocolo armado de qué había que hacer cuando arrancaba la cuarentena. No sé qué es con la modalidad va a ser el parcial. No sé qué significa eso. Si siempre fracasó el socialismo, en realidad yo, como no sé mucho de la historia de China, no te puedo decir mucho, pero se supone que China es un país socialista hasta el día de hoy y es un país no me gusta decir que fracasaron como si eso inevitablemente sucediese, como una planta que finalmente se muere porque no la regaste, sino que estas cosas se dan en una historia de conflictos, batallas, guerras, diplomacia, donde hay muchas piezas en el juego y y sí, por lo menos Rusia no pudo sostenerlo. Y decidieron en algún momento terminar con eso.
a 2 pasos que no le vende nada y no le compra nada a Cuba. Entonces Cuba, y este es el gran problema de los países socialistas, empiezan a tener desabastecimiento porque no pueden eh, producir todos los elementos que necesitan para vivir. Y esto es algo que, salvando las distancias, Argentina, que no es un país socialista para nada, intercambio que tiene que darse entre los países. Bueno, y entonces corremos peligro de que haya desabastecimiento también en Argentina. Porque las importaciones son importantes, no solamente porque nos traigan un teléfono más sofisticado, sino porque hay ciertos productos que no se producen en Argentina y son indispensables, por ejemplo, para producir medicamentos. Eso es lo fundamental. Bueno, ahí me están diciendo que se cortaba. Corto y vuelvo a empezar. Y vuelvan a postear todas sus preguntas, perdonen.